Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tribuna Colpatria Olimpia, esta tribuna número 53, que para los que se conectan por primera vez, esta tribuna inició en medio de pandemia y hemos tenido el gusto de traer aquí líderes de opinión, académicos, y pues yo creo que ha sido un espacio de crecimiento para muchos de nosotros. Así que hoy tenemos una conferencia muy interesante, Consumer Report, a cargo de Camilo Herrera. Voy a darle, como siempre, el saludo y la bienvenida a Santiago Perdomo, quien va a presentar a nuestro invitado. Santiago, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Un saludo a todos los que nos acompañan en esta tribuna Colpatria Olimpia. Hoy tenemos el honor de tener al doctor Camilo Herrera Mora, que es una persona muy reconocida, socio fundador de Radar Consumer, y es una persona ya un experto consultado no solo en el país, sino en muchos países. Camilo Herrera es experto en temas estratégicos de consumo y del consumidor, economista enamorado, filósofo convencido y marketero apasionado, socio fundador de Radar Consumer Knowledge Group y del Moscovite Institute, Centro Mundial para la Experimentación del Marketing y Consumo, asesor ministerial de gobiernos de varios países, miembro de diversos comités técnicos nacionales y regionales en temas de macroeconomía y estadística, profesor invitado en instituciones educativas como la Universidad de los Andes, CESA, Georgia State University, Wharton School of Business, Universidad Autónoma de Barcelona y New York University, miembro de la American Marketing Association, American Economist Association, ACI y WPCN, conferencista de HiQ y BBC, autor de 17 libros y columnista de opinión en Portafolio y en diversos medios económicos y de mercados nacionales e internacionales, con su seudónimo Colombiador. Fue el bloguero más leído del tiempo en 2016. Camilo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación como conferencista a esta tribuna. Muchísimas gracias y el piso es suyo. No, Santiago, muchísimas gracias. El placer de volver a verlos, y ahí faltarían toda esa chorrera de vainas que usted dijo de mí y que me hizo quedar como un ñoño enfrente de todo el mundo. Aliado de Scotiabank y de Colpatria desde hace yo no sé cuánto tiempo, llevamos trabajando varios años y haciendo y tramando cosas afortunadamente, y en ese sentido la idea de hoy es contarles a ustedes lo que nosotros vemos desde Radar que le está pasando al consumidor en Colombia y lo que le podría pasar este año. Entonces voy a presentarles un material, digamos, muy general de la situación que estamos viendo. Este material, si ustedes lo solicitan, se los podemos enviar, no hay ningún problema, porque obviamente aquí hay muchas cifras que seguramente les pueden ser de su interés. Entonces, arrancando con esto, quiero comenzar con unas precisiones académicas. La primera es que la nueva variable económica son los aislamientos y la nueva constante económica del virus. Es una cosa que ya es innegable, ya todos estamos de acuerdo. Ya hablar de esto, por más que sea incómodo, estamos de acuerdo en que es verdad. Y una de las cosas que no va a pasar es que vamos a llegar a un momento post-COVID. Eso no va a pasar. No hay en el espacio conceptual un momento post-COVID. Es como si yo les dijera a ustedes que estamos en un momento post-fiebre amarilla. Pues eso no es verdad, la fiebre amarilla sigue en el sistema. Entonces, teniendo esa precisión clara, en enero de este año publicamos nosotros este análisis, digamos no está actualizado, pero sirve para el ejercicio en el que estamos ahora, donde se ven los periodos vacacionales en Colombia, los contagios hasta finales de enero de este año, como les digo, y el índice de movilidad de Google, que lo que muestra es que en la parte izquierda de la gráfica la gente estaba totalmente encerrada y la movilidad era cero, y cómo se han ido dando los movimientos de la gente durante ese periodo de tiempo por fuera de la casa. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Durante las vacaciones de mitad de año se dieron los 2 días sin IVA y se dio el pico de contagio más alto que teníamos en ese momento. Comenzaron aislamientos, se dio la semana de receso donde no hubo receso porque ni siquiera los niños estaban en el colegio, pero al llegar el final de año se dio toda la Navidad con toda la fuerza y esto nos llevó al pico más grande de contagios que hemos tenido hasta el momento. Esto desembocó unos aislamientos, como se ve en la gráfica, y de una u otra manera ahí quedamos hasta enero. ¿Qué esperábamos nosotros? Un freno de los contagios y un aumento de la movilidad.
Pero no solamente eso, también esperábamos, dentro de la premisa lógica, que venían los mismos fenómenos de vacaciones de una u otra forma. Y sabiendo que eso venía, dábamos un pico, pueden encontrar en informes nuestros, después de Semana Santa, un pico después de vacaciones de mitad de año, un pico después de semana de receso y un pico a final de año. Y los consecuentes aislamientos que esto podría tener para la población. Mire que uno, ya dentro del análisis y entendimiento del mercado, tiene que entender dos cosas. Uno, esto va a seguir pasando. Y dos, es predecible lo que va a seguir pasando. Entonces, no solo usted como empresario, usted como analista, usted como una persona activa en el tema, lo tiene claro, sino que el consumidor también. El consumidor ya sabe, uy, después de vacaciones de mitad de año vuelve y nos encierra. Uy, o antes lo van a hacer de manera preventiva. Uy, tenemos que tener cuidado. Y esto va a cambiar los ciclos de gasto de una u otra manera. ¿Por qué pasa esto? Porque tan pronto empezaron las vacunas, empezó la enfermedad, empezó la pandemia, los laboratorios le dijeron a los gobiernos de sus países, oiga, yo puedo producir esa vacuna, necesito plata. Y esos laboratorios les dijeron, oiga, yo no le puedo dar plata, le hago una precompra de vacunas. Y hay muchos países que hay una posición dominante muy grande, como el caso de Canadá, que compró vacunas hasta por 5 veces su población, lo cual obviamente es una locura. Y esto nos lleva a un problema netamente de producción. Hoy las farmacéuticas no pueden producir la cantidad de vacunas con las que se comprometieron y hay unos problemas gigantescos. Y una cosa es hacer la vacuna, que científicamente el logro fue enorme. Yo creo que ese gran triunfo de esta pandemia fue el haber producido una vacuna en básicamente 6 meses, lo cual es un hecho histórico. Pero eso hay que producirlo, y eso necesita cajitas, eso necesita tubitos, eso necesita insumos, y ese baile no es tan fácil. Entonces, ¿qué dice The Economist de qué va a pasar en torno a la información que se tiene? Los países de ingresos altos van a estar vacunados a marzo del próximo año, por lo menos el 70% de la población, en efecto rebaño. Los países grandes económicamente como Rusia y Brasil pueden estar cerca de junio del otro año vacunados. Los países de ingresos medios como China, India y Colombia podríamos estar vacunados a cierre el próximo año, y los países de ingresos bajos, mayormente el organismo COVAX, estaría vacunados a cierre del 23. Entonces, la realidad de esta película es, esto va para largo. Que puede que se anticipe esta gráfica, que puede que nos lleguen vacunas antes, que el sector privado se meta, lo que ustedes quieran. Lo que tenemos que tener presente es, la situación de la enfermedad va a continuar y la vacunación no va a ser rápida. Entonces, todo 2021 va a ser un entorno con la enfermedad. Y tenemos que prepararnos para un entorno de enfermedad, y 2022 posiblemente también en un entorno de enfermedad. ¿Qué tan rápido va Colombia a solucionar ese problema? Como ustedes miran la gráfica, evidentemente Colombia es un país de mitad de tabla, como en casi todas las mediciones económicas. No vamos a ser los más rápidos, no vamos a ser los últimos, como evidentemente analiza The Economist y muestra que África va a ser un desastre muy complicado de manejar. Ese desastre también se vio a nivel económico. La caída de todas las economías evidentemente fue fuerte. Colombia no cayó tanto, pero está en el mismo rango dentro de los países de América Latina. Que la caída de América Latina obviamente está explicada por los aislamientos y el vínculo con la informalidad que esto tiene. En la medida en que la gente tuvo que quedarse en la casa, pues no pudo generar ingreso, no pudo generar producción, y afectó las economías mucho más que a otros países. Miren cómo Rusia y Estados Unidos tuvieron caídas por mucho del 5%, y China, de manera particular, donde se origina el virus, tuvo un crecimiento de su economía superior al 3%. Entonces, ante eso, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno tomó decisiones sensatas, y es, uno, métale liquidez a la economía, porque nuestro sistema bancario es relativamente más fuerte que el de otros países, porque estábamos preparados con unas estructuras bastante rígidas, que es un debate si son buenas o son malas, pero son rígidas, que permiten que de una u otra manera la economía se mueva. Dos, mándele todo el dinero que pueda a los hogares. Base de la pirámide, mándele ayudas directas, como se hizo por todos los mecanismos que el gobierno, seguramente ustedes han escuchado, y a ingresos medios y a ingresos altos, manténgales el empleo formal, dándole crédito a sus empresas y haciendo los periodos de gracia. Digamos que estas medidas de una u otra manera funcionaron, y si uno mira el tema de los periodos de gracia, que inclusive aún están extendidos en la banca en este momento en Colombia, evidentemente permiten que los hogares hayan logrado salir del problema, y lo vamos a ver más adelante a nivel de magnitudes. Bajo esa premisa, venga, les cuento un cuento. El 32% del gasto de los hogares en Colombia lo hacen personas de ingresos bajos, 58 personas de ingresos medios y el 10 personas de ingresos altos. Pero
52% de los colombianos son de ingresos medios, 44, 45 son de ingresos, 50 y pico son de ingresos bajos, el 40 y pico de ingresos medios y el 4% de ingresos altos. Este es el dolor de cabeza. Porque está problema de distribución que tiene nuestra economía y que lo tienen también otras economías, tal vez no en la misma magnitud, pero es evidente. Hace que si usted deja que las personas de ingresos altos y de ingresos medios dejen de consumir, las empresas dejan de vender, si las empresas dejan de vender, dejan de producir, si dejan de producir, dejan de generar empleo y se nos vuelve esto una cascada inmanejable. Entonces, evidentemente había que apoyar las dos partes de la población. Pese a esto, perdieron cerca de 33 billones de pesos de ingresos en los hogares, lo cual es un golpe duro. Y es un golpe que cuando uno lo pone en términos relativos no es tan grande. Y claro, 32 billones es un número muy grande cuando uno analiza el mercado. Pero el ingreso de los hogares superó los 700 billones de pesos. Entonces estamos hablando de una caída cercana al 5% del ingreso de los hogares. Pero cuando uno ya mira el detalle, más o menos 35-30% de los hogares tuvieron una caída en su capacidad de compra, su capacidad adquisitiva y su ingreso neto lo suficientemente grande para que ciudades como Montería, Cartagena, Barranquilla, Sincelejo y Santa Marta redujeran la cantidad de comidas que hacen al día los hogares. Eso es un dolor de cabeza. O sea, una cosa es una recuperación económica que la podemos lograr en 3 o 4 años. Una cosa es la recuperación de las utilidades de las compañías. Una cosa es solucionar el sistema crediticio. Ustedes quieran, uno lo puede cambiar. Pero que un niño no coma, eso no es solucionable en el tiempo ya. Cuando usted no le da comida a la persona cuando se la tiene que dar, esos problemas nutricionales permanecen de por vida. Entonces, evidentemente, ahí había unas alertas que eran muy difíciles de manejar. Entonces, afortunadamente a Colombia esta crisis la coge con un crecimiento de la economía. Y ese crecimiento de la economía viene por unos fundamentales macroeconómicos muy fuertes que seguramente ustedes en este espacio los han escuchado en todos los colores, pero también por la migración de los venezolanos. La llegada de 1.700.000 personas a Colombia significa la creación de una nueva ciudad principal. Esta es la misma población que tiene Barranquilla y Soledad, que tiene Bucaramanga y el área metropolitana. Esto es gigantesco. Esto es 9 veces Tunja. Entonces, cuando uno ya tiene ese contexto, es cuando uno dice, ok, entiendo qué le pasó a la demanda. Tuvo un bono demográfico importante que jaló el mercado y esto ya en 2020 no nos jaló. O sea, ese adicional de población que seguía llegando no llegó, como llegaron esos 800.000, 900.000 personas en el año 2019, que hicieron que la economía tuviera una dinámica positiva. Entonces, con todo este contexto, nos muestra el daño. Toda la economía se cae en el 20, pero es que la economía se venía cayendo en algunos sectores desde el 19. Si uno revisa con cuidado el tema de construcción, el tema de industria y el tema de minería, ya las señales eran claras. Entonces no podemos decir que la caída fue solamente esa. En construcción cae un 27% el año pasado. Venía cayendo de una caída, porque la caída del 2019 fue casi del 2%. Entonces hay que ver esto en contexto. Entonces esta parte macro la siembro para entender la parte de gasto de los hogares. ¿Qué le pasó a los hogares? Si bien la caída de la economía fue del 6,8, la caída del gasto de los hogares en bienes y servicios nuevos, que es lo que mide el Producto Interno Bruto, fue solo del 5,8. Y si uno le limpia las cosas que no son gasto de hogares, en realidad la caída fue del 5,2. Miren cómo los hogares no caen tanto como cae toda la economía, solamente se descuenta la caída de la minería y unas partes de construcción, que eso no le pega a los hogares de frente, pero sí nos cuenta una historia. ¿Qué le pasó a los hogares? Gastaron mucho más en bienes no durables, básicamente el mercado. Gastaron mucho menos en semidurables, básicamente la ropa. Gastaron menos en servicios, que eso tiene que ver con cine, con entretenimiento, con todo lo que es por fuera de la casa, que afectó de manera clara el mercado, y dejaron de comprar bienes durables, que son electrodomésticos, neveras, carros, pero miren que la caída de no durables es chiquitica. De hecho, es sorprendente y la vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué la gente compró más durables? Esto es muy sencillo. De una u otra manera, perdónenme la simplificación, una persona se come al día 1 kilo de comida y se toma al día 2 litros de líquido. Y esos litros de líquido incluyen sopa, té, tinto, todo lo que usted se toma. Son líquidos. Si usted se queda en su casa, lo que tiene que hacer es traer esos 400 gramos de comida que no se comía en la casa, sino por fuera de la casa, al mercado de la casa, y todo el líquido a la casa. Entonces, evidentemente, esto hace que el mercado crezca, que la demanda en las grandes cadenas y en las tiendas de barrio crezca, pero obviamente se afecten los restaurantes y todo lo que es comidas por fuera del hogar.
Entonces, obviamente aquí hay unas compensaciones que se ven de manera clara. Entonces, esa caída de la economía, que es la más grande en los últimos 45 años, y esta gráfica yo la hice para mí, yo tengo 45 años, quería saber qué me ha pasado en mi vida, de una u otra manera, cómo es mi historia de vida, hoy por hoy, me muestra cómo la caída del gasto de los hogares, del consumo de los hogares, no es tan grande como la del producto, lo cual evidentemente es una buena noticia, pero lo mismo pasó en el 98. Miren que el consumo no cae tanto. Y miren que desde más o menos el 2008, el consumo de los hogares ha crecido más que la economía casi siempre, 2 o 3 años no, pero uno de los grandes motores que ha jalado la economía es el consumo de los hogares. Y otro que es un motor gigantesco es el gasto público. De manera puntual, el año pasado lo que hizo el gobierno no tiene nombre. Yo me refiero al gobierno nacional, a todo el Estado, para proteger a los hogares. Entonces, si ustedes miran frente a la OCDE, Colombia, la caída del Producto Interno Bruto está en la parte baja de la tabla, ustedes ahí lo pueden ver por colorcitos, Colombia es la franja amarilla. En gasto de los hogares estamos en la mitad de la tabla, pero en gasto público estamos arriba. O sea, el trabajo que hicimos para no caernos fue un esfuerzo grande. Entonces, contada esa historia, ¿qué pasa acá? Si un colombiano, la economía colombiana, producía 100 cosas en enero del 94, miren cómo la economía creció, se cayó durante el gran aislamiento del 2020 y ya comenzó a crecer. Pero aquí hay otros periodos que están marcados. ¿Qué periodos están marcados? El primero es la crisis hipotecaria. El segundo, la crisis financiera mundial. Y el segundo, el espacio entre 2014 y 2017, donde más cambios tuvo el comprador y el consumidor en Colombia. ¿Qué pasó en ese periodo? No sé si ustedes se acuerdan. Pasamos de $100 barril a $50 barril. Pasamos de 2.000 pesos por dólar a 3.300 pesos por dólar. Pasamos de una inflación en un momento dado del 3% a un 9% en junio del 2016. Hubo un paro camionero que bloqueó el país completamente. Hubo un paro papero que iba enloqueciendo al país. Y para mejorar las cosas, en el primer trimestre del 17 se implementó el IVA del 19%. Entonces, esto fue un golpe para los hogares por donde usted lo quiera ver. Entonces, yo marco ese periodo como una cosa importante, aunque la mayoría de los economistas no lo hacen porque el producto siguió creciendo. Pero cuando yo miro esto a nivel de consumo de los hogares, el producto y el consumo se mueven relativamente igual, con unas diferencias como lo hemos mostrado. Pero quiero romper esto. Cuando uno lo rompe y mira los no durables, miren cómo esto no crece tanto. Porque por más que la economía crezca y la población crezca, pues usted no necesariamente va a comer más. Pero si usted mira la grafiquita, se ve el pico durante el aislamiento que vuelve y se ajusta, que fue todo el efecto búnker. ¿Qué es el efecto búnker? A la gente le dijeron, lo voy a encerrar. Pues compro todo lo que sea antes para meterme en esta guerra zombie, que no me cojan sin papel higiénico, no me cojan sin alcohol, no me cojan sin tapabocas, no me cojan sin nada. Yo sé que me puede parecer chistoso a más de uno el tema del papel higiénico, pero se lo digo yo en primera persona. ¿Usted de verdad estaría dispuesto a estar un mes sin papel higiénico en su casa? Yo creo que esos son los inventos de la humanidad que uno no negocia tan fácilmente. Entonces, una cosa son los no durables. Otra cosa son los semidurables, que es la ropa. Pero miren cómo los semidurables son muy sensibles a las crisis. En la crisis del 2008-2009 se caen, en la crisis financiera se caen, durante la otra crisis no tanto, y aquí tuvieron una caída gigantesca y han logrado recuperarse. Ojo, que estos no son crecimientos, sino es un índice para que entendamos las cosas. Los durables, una dinámica completamente diferente. Miren la caída tan brutal que se meten en la crisis financiera, en la crisis hipotecaria, en la crisis financiera, durante la caída de los precios del petróleo y la gran devaluación que tuvimos, y la enorme caída durante el aislamiento. Pero mire cómo se recuperó. Es un sector que ya se recuperó, está vendiendo más que antes de la crisis. Entonces uno aquí se preguntas, ¿pero por qué? Pues muy sencillo, la gente entendió que su casa es un cuarto de hotel mal armado y les tocó quedarse a vivir en un cuarto de hotel y no en un espacio donde tienen que quedarse a vivir. Es que es diferente una casa para dormir a una casa para vivir. Usted tuvo que comprar muebles, tuvo que comprar sillas, tuvo que comprar computadores, tuvo que transformar el comedor en una oficina, el salón la sala en un salón de clases. Imagínense la locura de vivir 4 personas y una mascota seguramente en un espacio entre 60 y 80 metros cuadrados. Eso es una demencia. Entonces, teniendo eso en claro, miren que las dinámicas de gastos son distintas y en servicios por primera vez en la historia cayó. ¿Por qué cayó? Que nos privaron la libertad. Nos dijeron, usted no puede salir. Y al no poder salir, pues el mapa cambia. Dicho esto, ¿qué nos salvó la patria? Uno, las remesas. Entró mucha plata a los hogares. Entraron 6.900 millones de pesos, millones de dólares, perdón, 6.900 millones de dólares el año pasado a los hogares en Colombia, siendo
cerca de 24,4 billones de pesos. O sea, la plata de afuera que entró para los hogares fue gigantesca. Y si a eso le sumamos los efectos inflacionarios, miren lo que pasó, y me voy a ir a las crisis más cercanas. En las crisis anteriores, en la financiera mundial y el periodo largo que les cuento, miren cómo la inflación crece. Y ese crecimiento de la inflación hace que el gasto de los hogares en esos periodos se caiga. Porque la gente perdió capacidad de compra de manera efectiva. Mientras que en la crisis que estamos pasando en este momento, la inflación se mantuvo constante. De hecho, bajó. La inflación ha bajado de manera sistemática. ¿Eso qué implica? La capacidad de compra de los salarios, de una u otra forma, ha crecido. Durante 2008, miren cómo la capacidad de compra se cae. En el periodo que les digo, se cae. Después sigue creciendo. Claro, aquí hay un problema de empleo. No todas las personas mantuvieron su salario o su capacidad de compra porque perdieron el empleo. Eso ya es distinto. Aquí estoy hablando del salario. Entonces, cuando uno analiza esto con cierto cuidado, aparece una cosa propia del sector del que estamos hablando, del sector bancario, es que la gente devolvió tarjetas de crédito. Devolvieron 1,5 millones de tarjetas de crédito durante la pandemia, haciendo dos fenómenos maravillosos. Uno, un prepago de tarjetas y la eliminación de ese costo en el flujo de caja de los hogares. Y segundo, que las tarjetas que quedaron tienen el cupo mucho más libre que todas las que tenían antes. Entonces estamos en una posición positiva para 2021, donde los hogares pueden usar la tarjeta de crédito y de una u otra manera tener una expansión de compra. Dicho eso, cae el empleo social. El salario mantiene su capacidad de compra. La colocación crediticia se frena. Evidentemente hay remesas. Entonces, a nivel de fuentes de ingreso, ¿qué pasa? Miren cómo los hogares mantienen su ingreso laboral y subsidios del gobierno, remesas y colocación crediticia, mostrando cómo los créditos salvaron de manera fundamental el gran momento de la crisis del gasto de los hogares. Entonces aquí uno se da cuenta del rol que tuvieron los bancos, el rol que tuvieron de manera clara esos congelamientos de los pagos de las cuotas, los fenómenos que se dieron. Evidentemente hay un freno en las tasas de interés, claro, hay un freno en las tasas de interés. Ese freno es menor que lo del Banco de la República. Lógico, ¿por qué? Porque hay en este momento una alerta de riesgo donde los bancos van a ser muy cuidadosos en cuanto a lo que colocan, dónde lo colocan y cómo lo colocan. Los bancos obviamente hacen la tarea bien hecha y están muy regulados y tienen que ser muy cuidadosos de ese proceso. Cuando uno mira el tema de deuda de los hogares, el tamaño de la cartera en hogares se ha reducido en función de su ingreso y en su pago de servicio de deuda mensual también se ha reducido. Pasamos de que el 17% del ingreso era servicio de deuda al 16%, lo cual aumenta el ingreso disponible. Ese aumento del ingreso disponible, si ustedes lo ven de una u otra forma, lo que hace es que es un jineteo con la tarjeta de crédito entre yo pago la cuota y uso la tarjeta de crédito, pago la cuota y uso la tarjeta de crédito. Esto lo saben ustedes en el sector bancario mucho más que yo. Este aumento del ingreso disponible de los hogares a nivel de mercado es una señal positiva. Pero aquí me devuelvo. Ojo, acuérdense que hay una cantidad de hogares que no tienen esta situación. 35-30% de la población tuvieron una caída en su capacidad de compra al punto de que solo comían 2 comidas al día. Entonces, esto no es un generalizable. Lo que pasa es que es el número grande del mercado y permite a uno ver ciertas tendencias. Entonces, las tarjetas de crédito vuelven a ser cerca del 10% del gasto de los hogares y sumado a el ingreso disponible que hay, la capacidad de ingreso disponible expandido que tienen los hogares ya es por lo menos superior al del año pasado y eso da una opción importante. Moraleja, hay un grupo de hogares que tienen capacidad de compra y esa capacidad de compra no se usó para comprar carros, sí se usó para comprar vivienda. Igual es lógico, la gente lo que dijo es, yo ahorita no me voy a mover porque necesito una mejor casa y se dieron la mayor cantidad de ventas de viviendas que se hayan dado en la historia de Colombia el año pasado. Me refiero a viviendas nuevas. Entonces, habiendo esto, claramente lo que nos evidencian los números es que estamos en un momento de contención de compra. Muchos hogares, 60-65% de los hogares en Colombia, tomaron la decisión de no gastar el año pasado. Entonces se van a mandar a gastar este año. Por eso nos tenemos que preparar no solo a lo que se viene, sino a la parte emocional de estas personas. Hace más o menos un año publiqué yo esta diapositiva con el equipo Radar, donde decíamos, si la gente no va a estar en la calle y vamos a tener distanciamiento, va a caer el gasto por persona. Obviamente esto pasó tal cual, evidente, tenía que pasar. Pero no pasó por el virus, pasó por el aislamiento. ¿Qué dijimos nosotros en ese momento? Ojo, la gente va a comer más en la casa, menos por fuera de la casa, lo cual, insisto, era obvio. La gente va a gastar más en servicios públicos porque al quedarse en la casa van a gastar más agua en la casa. Yo no sé si ustedes han lavado las manos cada 3 horas como nos lo piden
las autoridades han lavado loza, han ido al baño en su casa, han lavado loza, se han bañado, han lavado loza, y así sistemáticamente una de las cosas que más han hecho los hogares en aislamiento es lavar loza y romper vajilla y romper vasos, lo cual tiene unas ventas importantísimas en este momento, todo el tema de vajillas y vasos en los supermercados. Bienes durables han logrado tener una dinámica positiva por el ajuste de los hogares que mencionábamos. En la educación no esperábamos grandes cambios, en automóviles esperábamos un freno, que eso pasó, y esperábamos que el rey del juego iba a ser el aseo por el tema de desinfección, y uno de los grandes perdedores iba a ser la industria de la moda, lo cual pasó. Entonces, esto era predecible, aquí no hay nada raro. La pregunta es, ¿qué pasó de verdad? Cuando uno mira los números, la caída del gasto de los hogares fue fuerte, evidentemente, y la inflación muestra que eso es muy lento, pero la caída en uso de tarjetas de crédito llegó al 55% en abril del año pasado. Y la colocación de deuda hace que los servicios de deuda, el peso del servicio de deuda dentro de los hogares se haya reducido, lo cual, insisto, le aún disponible a los hogares, pero ya en este punto la colocación crediticia, marzo contra marzo, está más alta, la de marzo del 21, que la de marzo del 20, lo cual aún es bueno porque obviamente marzo no tuvo tantos aislamientos. Pero acá se nos viene un lío. Y cuando uno revisa esta colocación crediticia, si bien ya está siendo positiva, nos muestra que la cartera no está creciendo tanto. Y si la cartera no crece tanto, pues evidentemente el mercado aún está en un momento en el que se puede recuperar, más sabiendo que tenemos el ingreso disponible para que eso pase. Entonces, hasta donde tenemos información, el Producto Interno Bruto pues ya comenzó a caer menos a último trimestre del año pasado, y lo revisamos con el data de Radar, nos damos cuenta que para el primer trimestre de este año, que seguramente prontamente el Gutane va a publicar ese dato del Producto Interno Bruto, pues hay una desaceleración del primer trimestre porque no logramos prender motores tan rápido. Si bien no es el mismo número, sirve como un buen proxy de lo que está pasando. Entonces, esa caída del gasto es mucho menor que la caída en el comercio. Usted tiene dos canastas de gasto: lo que compra en el comercio y lo que compra por fuera del comercio. En el comercio usted compra ropa, comida, restaurantes, cine, lo que quiera. En su casa usted, o lo que no es comercio, ¿usted qué compra? Usted compra los arriendos, usted compra salud, compra educación, compra servicios públicos, que eso no está en el comercio. Entonces, esto obviamente tuvo unos impactos moderados. Lo que nos lleva a un problema que estamos teniendo todos los analistas, los están teniendo ustedes, lo está teniendo el banco, todos estamos enredados con estos números. Y es cómo presentamos los números. ¿Por qué? Para marzo, el gasto de los hogares creció un 4,6%, el comercio creció un 6% frente a marzo del año pasado, y lo que es no comercio, que les decía, los servicios públicos y el arriendo, solo creció un 0,36%. Entonces le diría, bueno, el comercio ya está vivo, es una maravilla, esto es lo mejor del mundo. No, el problema es el efecto base de las caídas. Entonces, lo que estamos haciendo es comparar frente a enero del 20, que es la base más cercana que parece estable, diciendo, ok, en este momento el gasto aún no está tomando el gasto de todos los hogares al nivel de enero del 20. El comercio y el no comercio tampoco. De manera clara, aún nos falta para recuperar toda la dinámica de gasto. Y esto hay que sumarle los aislamientos de abril, entonces seguramente aquí van a haber unas caídas interesantes. No hace ese análisis, tomando base enero 20. Miren cómo la gran mayoría de las canastas de gasto, que es lo que ustedes están viendo ahí en la pantalla, aún están por debajo, están por encima de los no durables, que es el mercado, tiene sentido, y educación un poquitico arriba. De resto, todo está por debajo. Y hay categorías muy abajo, como los bienes durables, pese a la caída que han tenido. Entonces, en marzo los hogares gastaron 72 billones de pesos, con un crecimiento cercano al 6%, el crédito crece un 3%, el primer trimestre la noticia no es tan buena, y de una u otra manera estamos en un problema que la recuperación es lenta. Es como un resumen de la parte del bolsillo. Si me meto un poco más allá, me doy cuenta que a nivel de transacciones, no dinero, no volumen, transacciones, los hogares hemos cambiado nuestra canasta transaccional de manera importante. Y a nivel de compras, uno puede hacer 3 tipos de compras: en promoción, oportunidad o por valor. Y esas 3 las hacemos todos. Hay cosas que usted compra en promoción, hay cosas que compra en oportunidad y hay cosas que compra por valor, dependiendo del momento. En el año 2010 eso era 4-4-2, más o menos, y se mantuvo estable hasta el 2015. Llega 2016 y se da la gran guerra de promociones en Colombia. Esa dura hasta el 2018 de una u otra manera,
En 2019 ya venía ajustándose y creciendo la compra de oportunidad y valor. Llega 2020 y el comprador cambia completamente en Colombia. Se va a comprar valor. Entonces, si uno se queda con una definición muy amplia de lo que es valor, uno dice, no, la gente lo que tiene es plata y está gastando. No, no es por ahí. Lo que pasa es que la gente está haciendo compras donde el precio no es el elemento fundamental de compra siempre, porque lo que necesitan es el producto, la marca y la calidad que quieren. Entonces lo que hicieron fue cambiar su canasta de compra y no arriesgarse a comprar cosas que no le van a servir. O sea, es un momento de bajo riesgo. Te va a comprar la marca que le asegura que la leche no se daña, la ropa que le asegura que la ropa no se daña, el celular que le funciona como a usted le funciona. Entonces, aquí la gente es muy clara en ese ejercicio. Y miramos esto por grupos de consumo. En el año 2019, miren cómo valor no es fuerte solamente en moda. En 2020, todos se vuelven fuertes en valor, moda inclusive mantiene los mismos niveles, pero miren lo curioso, en lo que va corrido del año, los valores se mantienen, la compra por valor, y moda se reduce. Digamos que las posiciones son diferentes. Y esto siempre cambia. Uno no puede decir que esto sea estático. De hecho, uno lo puede mirar mes a mes cómo esto cambia. La dinámica del comportamiento del comprador en Colombia en este momento tiende al valor, lo cual es un muy buen dato, porque históricamente tendía a los precios. Entonces aquí hay un cambio histórico. No porque la gente tenga plata, insisto, sino porque la gente no quiere arriesgar su plata. Entonces, bajo esa premisa, ¿cómo estamos transando? Lentamente, el efectivo es el gran mecanismo de transacción en Colombia. Durante el año 2014 al año 2018, miren cómo el efectivo creció transaccionalmente en Colombia. ¿Por qué? Por los cambios poblacionales que tuvimos, incluida la migración venezolana. En el año 18 y 19, miren cómo esto comienza a cambiar. Y en 2020 ya el uso de tarjeta de crédito, tarjeta de débito y otros medios de pago a nivel transaccional, no valores ni volúmenes, empiezan a tomar un peso mucho más importante. Lo que también nos lleva a un cambio de canales de compra. La tienda de barrio sigue siendo el rey. Internet comienza a crecer un poco, ahorita vamos a ver la gráfica un poco más amplia, y los hard discounts se pagan las transacciones de los hogares. La búsqueda por cercanía en compra termina siendo una cosa fundamental. Miren cómo la tienda de barrio mantiene su 58% de participación en transacciones, el vendedor ambulante, aquí, ¿qué es esto? Socorro, yo no alcanzo a ver. Bueno. Los centros comerciales, internet, miren cómo crece de manera importante, los supermercados de barrio, el catálogo y el hard discount. Miren cómo cambió la canasta transaccional de Colombia en los últimos años, pero particularmente el año pasado. Internet se volvió un jugador importantísimo. Que esto no es para todo el mundo, estoy de acuerdo. Lo mismo pasó con el mundo de los domicilios. Estamos de un punto en el que el 30% de los hogares pedían domicilios a que el 40% de los hogares piden domicilios. Esto hay que modularlo. El grueso de los domicilios que se piden por teléfono, seguido de las aplicaciones y de WhatsApp, son dos motores muy importantes en mecanismos de pedir domicilios. Ojo, que lo que uno conoce como Rappi, Merkeo, domicilios.com, iFood y todas estas plataformas que obviamente han cambiado las reglas de juego de manera importante en Colombia, no es una cosa que puedan acceder a todos los hogares. Entonces, ustedes ven esto, se ha ido ajustando. En marzo hay un comportamiento atípico y eso tiene que ver con la Semana Santa. Como hay Semana Santa, la gente se fue de las ciudades y esto cambia las dinámicas de domicilios. Vamos a ver cómo se comporta abril antes de cerrar ese dato. Entonces, también el consumidor cambió. Uno consume en tres formas. Aprendiz, no sé consumir. De conocedor, ya sé consumir y lo manejo. Y tercero, experto y totalmente apasionado de la categoría. Entonces, yo soy totalmente aprendiz para que no sé consumir yo. Yo soy totalmente negado, por ejemplo, para juegos de video. Soy un 76, 78% en temas de comida y seguramente soy un 5% en plataformas digitales matemáticas, que son las vainas que a mí me seducen. Perfecto. Pero ese 17% de las cosas que la gente consumía y no era experta en el 2010 no significan que la gente sea analfabeta solamente. También significa que la gente arriesgaba a probar otras cosas. Y obviamente en el 2020 eso llegó a su punto más bajo, donde la gente ya no arriesgaba. Y al no arriesgar la gente, miren cómo ese cambio transaccional tiene que ver también con los cambios de tipos de consumo. Entonces, cuando uno revisa esto, ya en el mes a mes, uno cuenta cómo en los aislamientos hubo riesgo cero. La gente dijo, no me arriesgo ni a vaca a probar cosas que no tengo que estar probando. Necesito comprar y consumir lo que necesito comprar y consumir. Entonces, esto nos lleva a que el consumidor, esa que es muy emocional, también tiene componentes lógicos. Pero dentro de eso también hay otros elementos de consumo, y son las redes sociales.
Hoy por hoy la red social obviamente más usada en Colombia es WhatsApp, dividida entre Facebook e Instagram dependiendo del momento, y Twitter, un tráfico que es muy pequeño, pero obviamente tiene unas componentes políticos y sociales muy importantes más en este momento del país. Dicho esto, nosotros armamos una matriz que llamamos de segmentación dinámica. Lo que hacemos es cómo es el comprador y cómo es el consumidor, para ver usted que es comprador y consumidor, porque usted las dos cosas al mismo tiempo, cómo se comporta. Hay gente que siempre compra en promoción, siempre compra en oportunidad, siempre compra en valor, no sabe consumir y es un experto en consumir. Haciendo ese ejercicio, nos damos cuenta que los 3 primeros niveles, que son los de no sé consumir, han perdido terreno. Los de ya sé consumir o busco promoción es gigantesco en un momento dado y se ha regulado. Los de yo sé consumir y busco oportunidad o valor, que es una cosa muy buena para el mercado, son los que crecen durante el aislamiento. De manera extraña e inesperada, es la canasta de personas que dice que es experto en el consumo de la categoría y adicionalmente reconoce el valor del mismo. Es el sueño rosado de cualquier compañía. Ya llegar a esos niveles al 2%, como ustedes lo ven, es histórico. Nunca lo habíamos visto en los últimos 10 años. Entonces, ahí me dicen, si el consumidor ha cambiado. Yo creo que esta gráfica les cuenta la historia completa. Los cambios son enormes. Entonces, aquí les quiero dejar varios mensajes antes de que se me escape. El primero, su consumidor y su comprador cambian todos los días. No se coma el cuento de que son iguales. Uno cae en la premisa de suponer que la gente no cambia, no, la gente cambia, la gente innova, la gente apropia. Usted, de una u otra manera, voy a equivocarme en lo que le voy a decir, hace un año no usaba Telegram, hoy ya lo está usando. Es el nivel de cambio en el que estamos. Pensar que la gente se mantiene en los mismos sitios, no se mantiene. Miren cómo las personalidades, esas 9, cambian mes a mes. Entonces, el entendimiento nuestro como negocio, que la demanda es tan volátil de esta manera, nos hace que tengamos que tomar decisiones distintas. Entonces, escogimos los 3 productos que más consumen las personas en los 9 segmentos. Y miren cómo el arroz está en por lo menos 5 de los 9 segmentos. Y miren cómo el segmento más importante, el de marketing puro, que uno amaría, es netamente en el top 3, bienes de consumo masivo. Y una cosa de tecnología totalmente inesperada, como audífonos, aparece en, oiga, yo esto no lo sé consumir, pero de entrada compro valor, porque yo no me voy a arriesgar a comprar unos audífonos que al final me salgan malos. Entonces empieza a contar la historia completa. Claro, solamente ponemos 3, porque si no la diapositiva sería incomprensible. De esto tenemos por marcas, por canales, por ciudades. Obviamente es un trabajo desarrollado. Hablando de marcas, el colombiano en esto no cambia mucho. Nosotros todos los días le preguntamos a los hogares en Colombia, dígame cuál es el top of mind de marcas que tiene usted, dígame qué marca es la que usted más quiere, qué recuerda publicitariamente, cuál es la marca que más compra, qué marca recomienda, que para mí es el indicador más importante desde lo que a mí me gusta, cuál es la marca sombrilla, es decir, que usted compraría lo que fuera de esa marca y qué empresas admira usted en Colombia. Esto no cambia. Miran esa tabla y es básicamente se repiten las mismas 3 sistemáticamente, suben, bajan, pero los cambios son marginales. Pero el año pasado, la empresa que más admira, se cola en el top 3, mostrando de manera clara el cambio que tuvimos y la importancia de las decisiones que tomó la compañía, sobre todo a nivel mediático. Entonces, en la cantidad de marcas mencionadas, miren cómo esto cambia según el indicador que uno le presenta a la gente. La última marca comprada es alimentos, obviamente, pero las empresas que usted admira no necesariamente son de alimentos. Miren cómo, dependiendo de lo que uno le pregunta a la gente, existe una relación, un vínculo distinto entre las personas y las marcas. Aquí viene un problema. Miren cómo la cantidad de menciones de marcas estadísticamente válidas, que nos mencionan más de 15,000 al mes, se cae en el año 2020 de manera importante, pasando de 691 marcas mencionadas en promedio a 571. Aquí es donde vemos el efecto de valor. La gente se mete a lo que lo protege. La gente se mete a no arriesgar. Y cuando uno le pregunta a la gente cuál es el valor aceptado que tiene, cuál es ese 10 de marcas que quedan listados en promedio de todos los indicadores, miren como Diana lleva 2 años liderando, quitándole el puesto a Colgate, tuvo el puesto durante un tiempo, Roa una recuperación importante, Colanto viene creciendo durísimo, Samsung llegó a segundo puesto el año antepasado y lo perdió el año pasado,
días ha tenido un comportamiento interesante, Gloria viene en una recuperación muy fuerte, lo mismo Alquería. Y esto se lo podemos hacer para las marcas que tenemos, pero miren cómo hay mensajes claros. Uno, si hay marcas colombianas en el top 10. Dos, la gran mayoría son de bienes de consumo masivo, pero hay tecnología y hay ropa metida ahí. Entonces, esto no es solamente un tema nada más de casa que donde uno se podría confundir en un momento. Habiendo eso, miren cómo el valor aceptado de una marca, lo que la gente paga realmente por la marca en el precio, se ha venido reduciendo. Y el valor percibido se ha reducido mucho más. Cuando yo le pregunto a la gente, oye, ¿usted pagaría además por la marca que está comprando? No, ni loco, yo no pago más, hoy por hoy todo es barato. Miren que la guerra de promociones afecta a eso en 2017, 18 y 19, y en 20 esto cambió. La gente dice, sí, yo sí pagaría más. ¿Por qué? Porque estoy buscando valor. Entonces estoy frente a un consumidor que busca valor. Ojo que valor no es lujo. Ojo que valor no es caro. Son las marcas que a mí me aportan. Entonces, ante una búsqueda de valor, búsqueda de canales de cercanía, y aumentando mis frecuencias de compra, y de una u otra manera la gente no está arriesgando de innovar. O sea, no me quiero meter al detalle, pero ahí está. ¿A dónde nos lleva? Te metí 2 veces, perdón, aquí me metí la pata. Listo. Cuando uno mira el futuro, es uno de los temas en los que estamos ahora. Cuando uno mira el futuro siempre dice, no, el futuro puede ser muy bueno, no, puede ser muy malo. A mí lo que me pasa, y a muchos de ustedes les va a pasar, y seguramente les ha pasado, es cuando uno mira el pasado, empieza a revisar, a mirar el futuro, empieza a revisar el pasado. Y es una de las cosas en las que está hoy la humanidad muy fuerte. Lo que hicieron de esclavismo está bien, el tema de la mujer está bien, lo que hicieron los conquistadores está bien, lo que pasó hace 2 años está bien, y empezamos a revisar el pasado para poder construir el futuro desde unas bases que consideramos correctas. Ese ejercicio lo hacemos en economía. Y ese ejercicio es muy claro, primero, nivel de generación. Una de las cosas más grandes que está pasando y que poco se habla, y evidentemente pues para todos ustedes es lógico, es que la población se está envejeciendo, pero también las generaciones se están envejeciendo. Cuando uno mira las generaciones de manera biológica cada 20 años, miren cómo en este momento los centennials en promedio tienen 8 años, el margen de error sube de 0, porque hay centennials que aún pueden nacer, y hasta los 18 años, los millennials están en un promedio de 28, los grises, los X están en 48, baby boomers están en 68, la generación silenciosa, de la que muy poco se habla, está en 88, y la generación grandiosa estaría en 108, lo más seguro es que estén muertos. Pero nosotros en Radar vemos esto por colores. ¿Por qué? Porque las generaciones mundiales no aplican en Colombia. No tengo el tiempo para contarles esa historia es muy chévere, pero revisemos la generación café, que son los boomers. Los boomers es gente que nace entre el 43 y el 62. Esa gente todo lo piensa en café. Se visten en café, el carro es café, la casa es café, y no arrancan el día sin tomarse un café. Esa gente es café. Nosotros dos, X, que nacimos entre el 63 y el 82, para nosotros todo es gris. Y ahí nos podríamos meter en una cantidad de debates y explicarlo, pero insisto, no me da en este momento el tiempo para mostrarlo. Les quiero mostrar qué pasó a la economía. Si Argentina producía 100 cosas, toda la economía argentina, en el año 2019, vuelve a producir 100 cosas por allá en el 25. Entonces, una cosa es crecimiento y otra cosa es recuperación. Argentina se recupera en el 25. Y hicimos este ejercicio para todos los países de América, para que les quede a ustedes como una visión comparada de las cosas. Nos damos cuenta que Colombia queda en la mitad de la tabla. Según ese análisis, como lo ven ustedes en la tabla de la derecha, Colombia recuperaría su producción a finales del 22 o en el 23, que es lo que de una u otra manera todos los operadores están diciendo. Pero como nosotros somos Radar y hablamos de gasto de los hogares, y pues hablar de economía o de PIB incluyen cosas muy grandotas que quisimos romperlo. Y al romperlo dijimos, ok, miremoslo en gasto por persona. Y no compraba 100 cosas. En 2019 no vuelve a comprar 100 cosas en el 25. Ese es el tamaño de la caída de Argentina. E hicimos igual el mismo ejercicio en toda América. Cuando ustedes ven, Colombia otra vez queda en mitad de tabla, con una recuperación de ese per cápita en el 23 también, pero miren que los rojos crecieron. Y muchos socios nuestros van a tener problemas. Y si alguna compañía de ustedes está metida en exportaciones, evidentemente aquí hay un termómetro que tenemos que mirar. Claro, mirar hacia afuera es interesante. También hicimos el ejercicio de intentar mirar hacia adentro. ¿Qué le va a pasar al gasto en Colombia? En esa misma gráfica que propusimos hace un año, proponemos una hoy.
Depende de cómo se comporten los aislamientos, va a dar la demanda. Como eso para mí ya es una variable, como lo planteaba al comienzo de esa presentación, tengo que modelar los cambios del bolsillo suponiendo todo lo que puede pasar. Yo ya sé que alimentos de una u otra manera va a mantener su nivel de gasto, salud lo va a crecer, transporte de comunicaciones lo va a crecer, y otras categorías como moda y entretenimiento van a seguir altamente castigadas. Entonces, aquí vemos una cosa lógica, y es que a usted le mete comida a la nevera y la nevera se queda sin comida porque usted se la come. Entonces, alimentos tiene una dinámica positiva. Pero su armario, usted por más que le saca ropa, no deja de tener ropa. Entonces, de una u otra manera es difícil la reactivación de ciertos sectores, a menos de que haya unos estímulos que cambien eso. La estructura de bolsillo que nosotros esperamos de los hogares cambia de manera importante dependiendo del grupo de consumo del que miremos. Con esta diapositiva tan amplia, porque no sé con quién estoy hablando y en qué sector está, te van a decir, no, yo quiero mirar comidas por fuera del hogar, no, yo quiero ver servicios de entretenimiento, no, yo quiero ver calzado, yo quiero ver vestuario. Ahí está toda la canasta. Creo que hay 25 categorías de gasto abiertas para que vean cómo se cambian las dinámicas. ¿Para qué? Que hagamos el análisis por departamentos. Cuando uno mira el crecimiento del gasto por persona en departamentos en Colombia, en el 19 era relativamente bueno, en el 20 pues, obviamente fue un desastre, estamos esperando algunos signos positivos este año. Haciendo la misma tabla que hicimos para América Latina, les quiero dejar esta reflexión. Miren cómo solamente Caldas, Valle del Cauca, Bogotá, Vaupés, Nariño, Huila, Arauca, Quindío, Boyacá, Tolima, Caquetá, San Andrés y Guaviare en 2022 recuperarían su gasto por persona. Desde estos modelos, ojo, esto es de economista, lo más seguro es que me toca arrepentirme de todo lo que acabo de decir, pero de una u otra forma lo que los modelos muestran es estos comportamientos, y para ustedes, que obviamente deben tener coberturas nacionales, hay que tener cuidado con esta información. Estos son mis datos por si ustedes me quieren contactar o cualquier cosa, ahí les puedo yo mandar la presentación o me siguen en redes sociales. Yo en las redes sociales soy totalmente ecléctico, no soy, para mí no es una página es una cosa netamente personal, entonces pongo chistes y pendejadas. Quiero cerrar con una reflexión. No sé si ustedes conocen esto. Esto es un morral de supervivencia. Cuando yo era niño me dijeron, usted debajo de la cama tiene que tener un morral de supervivencia porque hay un temblor y queda atrapado en su casa. Ok, listo. En abril del año pasado yo no tenía esto debajo de la cama. De hecho, hoy no lo tengo. La pregunta es, ¿por qué no lo tengo? De aquí en adelante sabemos que nos va a tocar tener estos morrales sistemáticamente. Morrales de supervivencia con empleados, con clientes, con proveedores, con líneas de crédito, con sistemas de salud, con de todo. Hoy por hoy, si no tenemos un morral de supervivencia, ya no es culpa de la enfermedad, ya no es culpa del gobierno, sino culpa de uno que no ha sido capaz de aceptar que la realidad cambió y por lo tanto el comprador y el consumidor también se han ajustado. Hasta ahí les quería contar, espero no haberles dicho demasiadas cosas con 79 diapositivas en los últimos 45 minutos. Camilo, extraordinaria presentación. Realmente no nos permitió ni parpadear. Sí, eché carreta comiendo hamburguesas, perdón, sí. Santiago. Muchas gracias. Pero sí tiene que dejarnos saber dónde conseguimos para poderlas ver un poco más en detalle. No, sin lío, me escriben al correo y yo se las mando. Listo. Camilo, una pregunta que yo siempre he estado como muy interesado en el tema del efectivo. El nivel de efectivo en el total de la economía no ha disminuido, inclusive después del billete de 100.000 aumentó. No he visto los últimos datos, pero creo que la pandemia lo que sí ha llevado es a que los hogares, las personas estén haciendo sus pagos en proporción al total de compras, más en tarjetas débito, crédito y en la banca digital. Sí. ¿Eso puede ser cierto, esa hipótesis? Eso es cierto, pero hay que modularlo, Santiago. O sea, cuando uno mira el informe de transacción, el informe de operaciones financieras de la superintendencia, nos informa que el año pasado se hicieron operaciones monetarias, creo que es el término de la superintendencia, operaciones monetarias por el orden de 7.000 billones de pesos. Es decir, que por los bancos pasó 7 veces la economía, que la economía son 1.000 billones y son 7 millones tras las operaciones financieras, pasó 7 veces por dentro. Pero no necesariamente esa es toda la economía, que la economía obviamente tiene una parte de transacción informal que no entra por el sector bancario. Dentro del sector bancario hay un detalle muy interesante,
y es que el peso de los celulares o los móviles, como lo quieran ustedes llamar, ha crecido sistemáticamente. Entonces les quiero dar unos indicadores que seguramente ustedes ya conocen. El aparatico este es el 50% de las operaciones bancarias en Colombia en este momento. 50%. ¿Por qué? Porque es el 82% de las operaciones no monetarias. ¿Eso qué significa? Que desde que la gente puede acceder al banco por estos aparaticos, lo que hace es todo el rato estar mirando en qué está el banco, cómo hago una transacción, en qué está mi saldo, qué ha pasado aquí, qué ha pasado allá, y hay un consumo de transacciones no monetarias. Ahí no se mueve la plata. Es como si usted entrara al banco y preguntara cosas, entrar al banco y preguntar cosas, entrar al banco y preguntar cosas, y aumentó las operaciones no monetarias, lo cual obviamente hace un volumen de operaciones más grande, pero no necesariamente a nivel de dinero. Entonces, el celular es el 50% de las transacciones completas, el 80% de las no monetarias, el 8% de las monetarias, pero es solo el 1.4% del valor de las monetarias. O sea, esto aún es muy chiquito. Lo que pasa es que está consumiendo un tráfico gigantesco porque lo que hizo fue masificar el uso de la banca. Entonces, cuando uno revisa el efectivo, tiene varios desplazamientos. Primero es que el uso del efectivo, como billetes y monedas, digamos que se mantiene relativamente constante, pero otras formas de efectivo han crecido. Las transferencias financieras, es decir, que yo pague por PCE, que yo pague por ACH, que yo pague por cualquiera de estas plataformas, que eso es una forma de efectivo, ha crecido de manera importante a nivel transaccional. Los pagos dentro de las fintech y todos los monederos y todo lo que está ocurriendo ha hecho también unas dinámicas importantes que se suman a lo que venía pasando en los últimos 15 años de envío de remesas dentro del país, y obviamente esto transformó ese negocio de una manera muy fuerte. Entonces lo que vemos es unas nuevas formas de efectivo. Ya no está solo la tarjeta de débito, los billetes y las monedas, sino que ese peso de las transferencias y los pagos en línea con débito hacia cuentas de ahorro, cuentas corrientes o créditos rotativos ha tenido una mayor participación. Si uno mira Camilo, si el total del efectivo en la economía no ha bajado en el M1 y si se está usando más los medios de pago, lo que quiere decir que las familias están bancarizadas, quiere decir que la diferencia es plata que es ilegal y está en caletas. No necesariamente, porque uno de los temas, y seguramente a usted le tocó ese baile, o a alguien muy cercano suyo le tocó ese baile, los encajes el año pasado cayeron. Entonces, cuando usted baja los encajes, lo que hace es liberar el M1. Usted libera efectivo al mercado, pero ese efectivo no necesariamente sale a los bolsillos de la gente. Es un circulante que se puede quedar en cuentas de ahorro, que se puede quedar en cuentas corrientes y que se queda girando dentro del sistema bancario. Como le digo, gira 7 veces en un año las transacciones financieras, que 7 veces el total de la economía dentro del sistema financiero. Entonces puede que se haya dinero en caletas, puede que haya dinero debajo del bolsillo, de los colchones, eso puede que pase, pero no es una magnitud tan grande dentro del valor del circulante. Evidentemente el mundo del narcotráfico pues tiene un crecimiento muy grande en los últimos 4 años en Colombia, muy apalancado, no solo en la menor fumigación que se hizo de glifosato y de crecimiento de los cultivos ilícitos, que lo cual es un punto grande de ese tema, sino que la devaluación causó una motivación perversa. Cuando usted tiene a 2.000 pesos por dólar y pasa a 3.000, 3.200 pesos por dólar, pues la cantidad de pesos que le entra por mandar un kilo de coca cada vez es más. Entonces lo que causó fue un efecto exportador muy fuerte, que hizo que crecieran los cultivos, y ahí está entrando una cantidad de dinero muy importante que se suma a la entrada de remesas. O sea, de una otra manera, la cantidad de billetes que hay en la economía es grande, pero yo no creo que esté tan encaletada como usted lo plantea. Ese es mi punto de vista, sin ánimo de contrariarlo, don Santiago. Bueno, 10 millones de piezas de billetes de 100.000 que no se ven en la calle, que no se ven en la calle, 40 billones. Sí, eso puede estar quieto en las empresas, no lo sé, digamos que yo me he cruzado con muy poquitos billetes de 100.000, yo no sé cuántos tenga el banco, eso no lo sé. Bueno, adelante, Daniel. Gracias, Santiago. Bueno, vamos a iniciar una tanda de preguntas y tengo por aquí alguien me envía preguntas sobre los arriendos. Se tocó, digámoslo, como tangencialmente, tal vez en una gráfica,
pero los arriendos estuvieron, digámoslo, dando saltos por locales comerciales, oficinas, hogar. ¿Qué nos podría contar un poco de lo que pasó en arriendos? ¿Cómo va ese ritmo de recuperación? Un poco lo que se espera. A los arriendos hay que dividirlos en varias canastas. El arriendo de hogares ha tenido una recuperación interesante. Inicialmente a la gente le dio miedo, negoció con los arrendadores, evitaron pagar unos meses, después el arrendador le dijo, es que yo vivo de eso causó unas tensiones y logró arreglarse. Hubo una caída en arriendos, digamos, de mayo a octubre, y de ahí en adelante comenzó otra vez a recuperarse, y la mayoría de los arriendos de una otra manera se solucionaron. Ahí puede haber una caída cercana al 15%, dependiendo de la ciudad, dependiendo del nivel de ingreso. Obviamente, esto no es tan homogéneo. Otra cosa son los arriendos comerciales, que esa película es completamente distinta. Porque el arriendo comercial al final termina siendo un derivado del inmueble. Entonces usted tiene un inmueble que tiene un valor comercial cuando usted lo compró, hoy por hoy tiene un valor catastral predial y comercial si lo fuese a vender, ese valor obviamente no es claro hasta que usted no haga la venta, pero usted hace un arriendo, y usted ese arriendo termina siendo una renta que usted tiene a la que usted define sus gastos. Al cerrarse el comercio, pues muchas tiendas dijeron, yo entrego la tienda, y eso le quitó una cantidad de ingresos a los hogares que estaban apalancados en esos ingresos comerciales, de locales comerciales, y eso puso en aprietos a una cantidad de compañías. Entonces, ¿a quién les fue bien en esa pelea? Los comerciantes que eran dueños de los inmuebles, no les pegó tan duro el problema. Los comerciantes que estaban arriendo entregaron las piezas. Entonces, uno ve cómo los centros comerciales, dependiendo qué tan viejo sea un centro comercial, el efecto fue distinto. Un centro comercial de propiedad privada múltiple, como puede ser Unicentro Bogotá, Unicentro Cali, pues tiene un reto mucho más complicado porque son una cantidad de dueños. Y una cosa como podría ser, no sé, Parque Colina, que es de un solo dueño, las dinámicas son diferentes. Entonces, no es homogenizable lo que está pasando en arriendos. Lo que sí es evidente es que esto va a cambiar la regla de los arriendos en el mediano plazo en Colombia. Ya no va a ser necesariamente una renta tan eficiente, y hay que manejarla con mucho más cuidado, y seguramente los contratos están siendo revisados por todas las partes. Entonces, es uno de los grandes perdedores del aislamiento, y es muy difícil decir qué va a pasar porque aún seguimos en el problema. Mientras sigan habiendo aislamientos, la gente va a tener problemas de pago de arriendo, y los inmuebles comerciales van a tener problemas porque la gente está entregando los locales. Gracias. Bueno, están llegando varias preguntas por el chat. Si alguien quiere levantar la mano o participar, lo puede hacer por el chat, me puede escribir en privado y le doy la palabra. Arranco por una pregunta que envía Alexander Bedoya. Dice, ¿qué tanto afecta el ingreso de los venezolanos a la economía colombiana? No entendí la pregunta. Pues, ¿qué tanto afecta a la economía? Digámoslo, cómo se ve impactada la economía con la llegada de los venezolanos. A ver, eso es bueno, pero ese bueno es con puntos suspensivos. Es bueno porque es un boom de demanda. Al haber un boom de demanda, usted lo que está haciendo es crecer la población colombiana cerca de 1 o 2 puntos. Entonces, cuando usted crece un 2%, pues vende un 2% más de leche, un 2% más de pan, un 2% más de agua, un 2% más de energía. Entonces, los bienes de consumo masivo, eso funciona. Digamos que esa parte funciona. A nivel de gasto público, tengo un problema. Tengo que servir a un 2% más de personas. A nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de seguridad, a nivel de justicia, es un gasto adicional por parte del Estado, que no necesariamente es tan bueno. Las remesas. Esta gente está enviando dólares a Venezuela. Y al enviar dólares a Venezuela están saliendo más o menos por el orden de 10 o 15 millones de dólares mensuales. Obviamente esto cambia dependiendo del mes, dependiendo de todo, hacia Venezuela. Entonces, hay cosas buenas y hay cosas malas. El problema es que esa migración llega con una Colombia que aún está completamente desarmada, y hablo de desarmada antes del aislamiento. Tenemos problemas de pobreza, tenemos desigualdad, tenemos problemas de educación, tenemos problemas de accesos a seguridad social. Entonces, lo que llegan es a engrosar esas líneas de la informalidad, lo cual evidentemente aumenta la pobreza. Uno se da cuenta cómo en el 19, según datos del DANE, 800.000 colombianos más o menos, revisen los números, yo no los tengo en la cabeza, entran a ser pobres en el año 2019 en Colombia. Es decir, la pobreza crece en 800.000 personas, pero ese año entraron 850.000 venezolanos a Colombia. Entonces, lo que nos causa es pobreza. Entonces uno diría, eso es malo. Sí, dentro del indicador es malo, pero también es una cosa que yo puedo ir corrigiendo en el tiempo
porque si algo tengo claro es que no voy a cerrar las fronteras. Yo tengo una solidaridad que tengo que tener y en algún momento los colombianos se fueron para allá y se han ido devolviendo. Entonces, de hecho, cerrar la frontera es un imposible. Entonces, es una realidad de mercado que nos va a servir, es mano de obra que llega, que sirve para muchas cosas, hay que lograr hacerlo de manera legal, y yo creo que las decisiones que el gobierno ha tomado en torno al estatus temporal migratorio fue una decisión muy inteligente para reducir los problemas y las fricciones legales y poder atender a la población dentro de los sistemas de seguridad social. Gracias. Voy a darle la palabra a Mario Alejandro. Su audio. Adelante. Mario Alejandro. Ahí, Daniel. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Adelante. Pues Camilo, muy interesante. Yo tengo una hija ya grande de 22 años y siempre está como la misma discusión, o hemos tenido la misma discusión, y es a raíz o al principio del confinamiento y en las últimas jornadas se ha generado como un sentimiento de culpa, digo yo, ese sentimiento de culpa entre comillas, con el excesivo consumo. ¿Usted cree que hacia adelante ese sentimiento de culpa va a desaparecer? Yo diría, qué pena con usted ser atrevido, yo voltearía las palabras. Sí. Creo que todos no estamos en un exceso de consumo, estamos en un exceso de compra. La gente está comprando más cosas de las que consume, ¿sí? Entonces, cuando uno conceptualmente ve la diferencia, entiende la situación. Si yo tengo la oportunidad de comprar algo que es muy barato y que me puede servir para satisfacer mi necesidad, pues lo compro. El problema es que si lo compro y satisface mi necesidad durante 1 o 2 horas y no lo vuelvo a usar otra vez, pues es una compra que no necesariamente tiene sentido. Que es, por ejemplo, perdónenme el ejemplo, cuando los hombres vamos a un matrimonio, nos toca usar un smoking. Entonces, uno alquila el smoking porque uno, ¿para qué tiene un smoking? Entonces, tiene sentido que muchos bienes lo que uno haga es que los arriende para usarlos una vez, y hay cosas que sí tiene sentido tenerlas de manera clara. Entonces, el problema de el gran crecimiento económico de los últimos 70 años en el mundo es que se han causado enormes economías de escala. Y esas enormes economías de escala lo que han hecho es bajar los precios de los productos. Y al bajar los precios de los productos le han dado mayor acceso a las personas a muchos bienes y servicios. Entonces, comprar algo hoy por hoy es muy barato. Ustedes seguramente por su celular han visto promociones de ropa a $10, que uno las compra y eso llega en 2 meses y uno pues compra la prenda y la tiene sin ningún problema. Entonces, esa culpa yo más la llevaría a un acto de conciencia. Hoy nos estamos dando cuenta que tenemos más de lo que necesitamos y que hay una cantidad de categorías que estamos usando mal y que tenemos que aprender a usarlas de una manera correcta. Esto obviamente, ese acto de conciencia lo va haciendo uno al nivel de que cada persona lo haga y en diferentes categorías, porque evidentemente no todas las categorías tienen los mismos comportamientos. Entonces, sobre esto hay una cantidad de discursos ambientales que ni siquiera hay que darlos, obviamente son lógicos, pero también hay que modularlos. Entonces, cuando uno le dice, es que el carro es un contaminante, no, el carro no contamina tanto, lo que contamina es el combustible del carro. Entonces ya cuando se dice, sí, el problema es el combustible, entonces tengamos carros eléctricos. El problema es que la gente hoy tiene mucha ropa, no, pues arrendemos ropa. Es que la gente tiene muchos libros, pues arrendemos libros. O sea, los mecanismos están. El tema se refiere más a la facilidad de comprar las cosas y que la gente terminó siendo acumuladora de muchas categorías sin ningún sentido y se está dando cuenta que básicamente la huella ambiental que estamos dejando es un desastre. No te oigo, gracias, gracias, Camilo. Hay un grupo de preguntas que tienen que ver con la reforma tributaria, ¿sí? Digamos lo que Stevenson Cañas dice, pues no sabe si es del dominio de Camilo, pero pues un poco haciendo prospectiva versus lo que hoy está escrito en borrador como proyecto, ¿qué efectos positivos y negativos, digámoslo, podría tener el comportamiento del consumo y de la economía colombiana? El problema es que eso es un agujero negro. Esa pregunta, digamos, yo no soy experto, pero pues llevo estudiando la reforma tributaria desde que la anunciaron el año pasado, porque el tema es cómo nos podía pegar. Y si nos pega por IVA, si nos pega por ingresos, si nos pega por donde nos pega. Como está escrita la reforma y está presentada,
De manera neta, no le pega demasiado al gasto y al ingreso de los hogares, de manera neta. Pero cuando usted ya lo abre por grupos de personas, hay grupos que reciben unos golpes salvajes. Salvajes es que la pérdida de capacidad de compra de ingresos mayores de los 5 millones de pesos mensuales puede llegar a ser hasta del 15 o 20%, porque la caída es durísima en todo el boom de impuestos que le mete. Y como está redactada la tributaria en este momento, deja muchas dudas. Una de las que a mí más me preocupó de manera clara es la eliminación de los subsidios en energía. Entonces, una cosa es la técnica y otra cosa es la política. Desde la técnica, yo estoy de acuerdo como economista de un IVA universal. Se me hace la idea más funcional del mundo, se me hace justa, se me hace la maravilla, sobre todo si se devuelve el IVA. El problema es que poder llevar eso a acción no es sencillo. Cuando usted le dice a una persona que nunca ha pagado, y digo nunca son 50 o 60 años, un impuesto por un producto, no lo va a pagar fácilmente porque es que eso no tiene sentido. Si yo toda mi vida he hecho esto, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer ahora? Es difícil que eso pase. Entonces se logró moderarlo del IVA. Pero como está escrita en este momento la reforma, lo que dice es que desde abril del próximo año se quitan todos los subsidios de energía en Colombia y la gente tiene que pagar tarifa plena. ¿Usted se imagina cuando al 70% de la población en Colombia le llegue la factura de energía al doble? Así sea un monto muy pequeño, así sean 50.000 pesos, 20.000 pesos, lo que sea, el número que sea. Cuando le llegue al doble a todos los hogares de Colombia, ahí tenemos una situación que en mi opinión es inmanejable. Entonces, desde la técnica, yo estoy de acuerdo con quitarle el subsidio a la energía y que la gente le dé la plata de manera efectiva, que es lo que está planteando la ley. Pero es que la gente disocia las situaciones. La gente no es racional. El homus económicos per se no existe. O sea, en la teoría existe, pero en la realidad no. La gente va a recibir más dinero porque las transferencias que les van a dar es mucho más plata de la que reciben. Pero si usted le quita un subsidio, lo que va a sentir es que la energía subió. No que le dieron el efectivo, no, la gente lo va a separar. ¿Por qué me toca pagar el doble de energía? Entonces, como está planteada la reforma, a cada grupo de ingresos le pega un golpe. A unos más grandes, a unos más pequeños. La gente no va a ver el golpe positivo. Porque usted por instinto natural, lo que ve es lo malo, no ve lo bueno. Si yo a usted le digo, es que el año pasado bajó el precio de la papa un 20%, usted ni se acuerda. Pero si le digo que el precio de, no sé, el alcohol subió un 10%, dice, uy, sí, se puso carísimo. Uno se acuerda de lo malo, no se acuerda de lo bueno. Eso es un mecanismo lógico del cerebro. Entonces, para usted es más fácil cuando está peleando con su pareja acordarse de todas las metidas de pata en vez de todas las cosas buenas que su pareja ha hecho. O sea, esos mecanismos normales de nuestro mecanismo, de nuestra forma de pensar. Entonces, como está escrita la reforma, en el agregado es una cosa muy bien pensada. En la ejecución políticamente es un problema. Y cuando usted ya mira la filigrana, tiene unos impactos que yo no veo cómo políticamente vayan a administrar eso. Gracias, Camilo. Hay una reflexión que anoté de los mensajes que usted nos dejó. Dice, el consumidor ha cambiado, ¿sí? No son iguales, y ese enfoque, digamos, de crecimiento del valor, del interés en el valor. Digámoslo que en estratos bajos, ¿cómo se relaciona eso? O sea, el valor en un estrato bajo, en donde usted también mencionaba que la relación de precio, pues digamos, no se esperaba que pagarse más por una marca. ¿Cómo es esa relación de valor para esas zonas de bajos ingresos? ¿Cómo se gana valor ahí? No, de hecho, ahí es donde más se ve. Yo llevo mucho tiempo midiendo gastos de los hogares y seguramente Santiago también ha estado metido en esto mucho tiempo. La gente de ingresos bajos es la que más cuida la plata. Eso sí miran el centavo de punta a punta. Entonces, si van a comprar un televisor, compran el mejor televisor que puedan. Porque saben que lo tienen que tener mucho tiempo y no se van a arriesgar a que se dañe. Si van a comprar un yogur, compran el mejor yogur que puedan para no arriesgarse a perder la plata. O sea, el nivel de riesgo en la toma de decisiones de compra es mucho más alto en las personas de ingresos bajos que cuida el peso. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que hacen? Como gastan diario porque ganan diario, compran frutas y verduras que puedan comerse ese mismo día,
compran proteínas que puedan comerse ese mismo día y compran cosas que puedan consumir ese mismo día. Es muy poco lo que almacenan, porque tampoco tienen neveras para almacenar. Entonces, la búsqueda de valor es muy importante para asegurar de manera clara que usted tenga el menor riesgo por el dinero gastado en una situación como esta. Claro, muy claro. Voy a acumularle dos preguntas que me llegaron. Una tiene que ver en qué se espera del comportamiento de los combustibles, digámoslo un poco en la tendencia pues, asociada a la movilidad. Y dos, ¿cómo puede estar impactando o cómo impacta el consumo la informalidad? ¿Sí? La informalidad, pues aquí describe Augusto que la recursividad de algunos colombianos en convertirse productores informales de bienes, servicios, comida, ropa, transporte, ¿cómo afecta eso y cómo se mide un poco esa informalidad? Yo llevo mucho tiempo estudiando la informalidad, tanto que terminé escribiendo un libro sobre informalidad en Colombia hace 2 años, por ahí lo encuentran en librería, se llama Formalmente Informales. Y una de las hipótesis que hay detrás de ese libro es incómoda para la teoría económica. Y es que como economista, como ciudadano, como investigador, considero que la informalidad no es un buen camino. Pero a nivel empírico, lo que me muestra es que la informalidad ha salvado la economía colombiana 1 millón de veces. Porque como tenemos sistemas tan rígidos en ciertas partes de la economía, la gente brinca a la parte que es flexible y puede moverse rápidamente, conseguir recursos, hacer dinámicas de gasto diferentes en un marco en el que no necesariamente es ilegal. O sea, que una tienda de barrio sea informal no significa que la tienda de barrio sea ilegal, porque históricamente nunca se le ha pedido que sea formal o que sea una empresa. Entonces lo que pasa es que es informal. El problema es volverla formal porque ese brinco es lo mismo. Llevo 60 años de tendero, ¿por qué me va a volver formal ahorita? Esa es una pelea que es complicadísima y más aún después de un fallo constitucional de la Corte que habló de la confianza legítima. Y es que si usted por más de un tiempo, creo que son 10 o 20 años, dependiendo de las cosas, el Estado ha permitido que una actividad se ejecute, el Estado le da confianza legítima a esa actividad y no tiene por qué normalizarla. Y esto se fue en un fallo en torno a unos vendedores ambulantes de Usaquén. Entonces, la formalidad es maravillosa para la economía, pero la informalidad fue la que nos permitió caer a 5,5 millones de empleos en el ajuste y recuperar 4 millones en solamente 3 meses. O sea, la informalidad da unos puestos de trabajo, genera unas empresas y genera unas cosas que generan demanda, que no generan impuestos por no ser formales y que no pagan y no cumplen las reglas de juego de otros, de acuerdo. Que eso es injusto, completamente de acuerdo, porque no está equilibrada la balanza. Pero hasta el día de hoy, culturalmente no es fácil cambiarlo y hasta la fecha, mucho de lo informal no es ilegal. Gracias, Camilo. Alejandro Ramírez nos pide que si puede ampliar o responder la pregunta en relación a los combustibles. ¿Qué se espera un poco en relación al consumo de combustibles? El consumo de combustibles está en función de que la gente se mueva. Entonces, la caída de combustibles, como lo mostraban varios indicadores el año pasado, pues fue muy grande porque la gente dejó el carro, la moto, los buses y todo quieto. Y esto se va a ir reactivando en la medida en que la gente mueva los buses, las motos, los carros y demás. Entonces, eso tiene una lógica. Las estaciones de servicio, las CDS que están en carretera, dependen del turismo. Entonces, si volvemos a producir para exportar, ahí va a haber una demanda de manera importante en gasolina. Si la gente vuelve a moverse en las ciudades, va a haber una demanda importante de gasolina. Si la gente sale otra vez a vacaciones, va a haber una demanda de gasolina. Pero esas 3 dinámicas están en este momento limitadas por las medidas de restricción que ponen las alcaldías, las gobernaciones y la nación en función de evitar el contagio. Entonces, casi que el índice de movilidad de Google nos va a ir contando la historia de para dónde va el consumo de combustible. Muchas gracias. Hay una pregunta en relación a la vacunación. Sí, aquí como pues la vacunación, como lo describía, tiene problemas hoy logísticos de producción, de despliegue pues a todos los países. Un poco los pronósticos que nos da, me imagino que según su análisis, la vacunación lo que permite es como la reactivación de algunos sectores de servicios, principalmente en esa curva. ¿Qué otros sectores o cuáles son los sectores que dependen de la reactivación directa a partir de la vacunación? Todos. Digamos que los aislamientos le pegan más duro a ciertos sectores, eso no tiene discusión.
porque los restaurantes están cerrados, los cinemas están cerrados. Digamos que eso, hay unos que son demasiado evidentes. Pero es que la gente no ha entendido, y perdóneme, Daniel y don Santiago, lo que voy a decir. Voy a ser dramático. Voy a metérmele al hígado a todos y perdónenme por lo que voy a hacer. Pero yo tengo 45 años. Donde yo me contagie y yo sea asintomático y enferme mi mamá que tiene 77 años y mi mamá se muera, se lo juro que yo emocionalmente no sobrevivo hasta el final de mis días. Todas las noches sueño con que yo mate a mi mamá. O sea, estamos ante un problema que es complejísimo. La gente lo está tomando a la ligera. La gente dice, históricamente la enfermedad a mí no me da, yo soy Superman, nunca me ha dado una gripa, nunca me he roto un dedo, nunca me ha ido mal en data crédito. La gente se cree que son los mejores del planeta por 300 razones. Cuando les pasa el problema es cuando es inmanejable. Estamos hablando de que ya hay 60.000 muertos en menos de un año. El conflicto mató 250.000 personas en 50 años. Entendamos la magnitud de lo que estamos viviendo. Y me voy a otro punto. Cuando yo estaba en el colegio, hace más o menos 35 años, salió a televisión una campaña que seguramente algunos de ustedes se acuerdan, que se llamaba Sin condones ni pío. Y nos intentaron meter desde ese momento, inclusive antes, digamos 40 años de campañas de anticonceptivos en Colombia, donde le decían a uno, si usted va a tener relaciones sexuales, tiene que usar condón. Nos lo metieron en todos los idiomas. Racionalmente tiene todo el sentido. Usted le dice, no haga esto por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y la gente no lo hace. ¿Usted cree que vamos a usar tapabocas en un año? Es que estamos ante una situación de cambio cultural y comportamental que es gigante. Entonces, si no cambiamos, todos los sectores van a quedar afectados. Todos. Entonces, hay unos que se ven más afectados, evidentemente, pero el grueso de la población está en un nivel de riesgo que, de repente, porque no nos ha pegado, no lo hemos entendido. Pero cuando nos pase y nos pegue, y qué pena ser tan dramático, apocalíptico y grotesco, se lo juro que la gente que tenga ese cargo de conciencia lo va a llevar toda la vida y es una cosa muy difícil de manejar. Yo no deseo que nadie tenga ese sentimiento en la vida. Camilo, gracias por esa reflexión profunda. Seguramente a todos por momentos minimizamos la situación y efectivamente yo creo que la reflexión es al lugar. Y bueno, pues muchísimas gracias. Voy a darle paso a Santiago para que vayamos iniciando el cierre de la conferencia. Santiago, adelante. Bueno, Camilo, muchísimas gracias. Muy interesante. Ya le escribí para que me mandara la... Ah, no, se la mando inmediatamente, don Santiago. Para poder analizar los cuadros con más detalle. Así que muchísimas gracias por esta participación en la tribuna Colpatria Olimpia. A todos los asistentes, muchísimas gracias. E invitarlos a la tribuna de la semana entrante, el 28 de abril a las 6 de la tarde, que tendremos un panel con 3 personas sobre juntas directivas y pandemia, una mirada desde la urgencia del momento y la evolución. Nos acompañará Vendetta Stefanova, Silvia Restrepo y Oscar Pardo. Así que todos muy invitados a que nos acompañen en esa tribuna. Muchas gracias y buena noche. Camilo, muchísimas gracias. Feliz noche para todos.